Hoy les voy a hablar sobre el Plan de 11 años y cómo esta propuesta cambió drásticamente la educación en México. Este plan surge en febrero de 1953 por el secretario de Educación Jaime Torres Bodet, el cual le hace la propuesta al presidente Adolfo López Mateos. Una de las principales características de esta propuesta era de que a los alumnos de educación básica se les brindaran libros de texto de forma gratuita. Pero esta iniciativa surge a partir de cumplir con el artículo 3, poderles brindar a los alumnos una educación de forma gratuita. Esta propuesta de los libros de texto causó gran impacto dentro del sistema educativo, así como también en la Iglesia, ya que anteriormente la Iglesia tenía gran impacto dentro de la educación de la población mexicana, y anteriormente el único que podía acceder a la educación eran los varones, y en todo caso las mujeres que llegaban a estudiar solamente estudiaban hasta segundo de primaria. Con esta propuesta se logra un gran cambio dentro de la educación mexicana, pero todo esto se logra gracias a que el presidente hace una inversión dentro de la educación, con una importante expansión de la educación primaria, la formación de maestros frente a grupos y un gran impulso de las escuelas normales para lograr este plan de 11 años. Con apoyo del gobierno y de la sociedad, se fueron dando cuenta realmente de las necesidades educativas que estaban surgiendo en esos años, por lo que se dieron cuenta que mejorar nuestra situación educativa era importante. Se pensaron estrategias para poderles brindar tanto a niños como a niñas una educación de forma gratuita, pero estas estrategias estaban enfocadas a las carencias de la educación de los alumnos en esos años, y de tal manera poderles brindar áreas de oportunidad a los estudiantes. Fue así como Jaime Torres Bodet en diciembre de 1958 diseña el Plan de Identidad Nacional, esto con el propósito de poder tener alumnos mejores preparados, propiciando el esfuerzo, la disciplina y la competencia de los maestros. Este plan consistía en el mejoramiento de las instituciones educativas, una preparación de calidad a los maestros, para así lograr integrar a los niños en ellas, para que en un futuro próximo estos alumnos que estaban preparados pudieran lograr una vida digna. Pero este plan se llevó a cabo por etapas, en los años de 1958 hasta 1969. Fue por ello que se le da el nombre de 11 años, porque el gobierno creía que para poder obtener una educación de calidad y poder lograr todo lo que ellos se proponían, se necesitaban de 11 años para poder llegar a la meta. Por lo tanto, yo consideré el plan de 11 años como una política pública, ya que las políticas públicas son acciones tomadas por parte del gobierno con objetivos de poder público, que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, las cuales tienen un gran desempeño gubernamental, tanto al interior como al exterior. En este periodo de Adolfo López Mateos y el secretario de Educación Jaime Torres Bodet se dan cuenta de lo grave que estaba la educación en ese momento en México. Durante la presidencia de Adolfo López Mateos, el progreso industrial fue requiriendo más técnicos y obreros mejores calificados, los cuales deberían de ser formados por el sistema educativo. Es de aquí de donde surge una necesidad de poder brindar una educación con mayor calidad y que todos puedan acceder a ella. Pero antes de todo esto se debían de preparar los recursos humanos, alfabetizar a gran parte de la población mexicana, darle escuela a niños y niñas. En ese momento, 4 de 10 jóvenes o adultos no sabían leer ni escribir. Y como la población aumentaba considerablemente, y en ese momento no se tenían los suficientes maestros, no se tenían las suficientes aulas, es aquí de donde surge la necesidad de poder crear este plan de 11 años. Por lo que esta política pública tuvo gran impacto dentro del sector educativo, ya que gracias a ella surgieron grandes cambios dentro de la educación mexicana, tanto en esa época como en la actual, ya que la educación básica es de suma importancia, para que los alumnos tengan una buena base, tratar de que gran parte de la población de México esté preparada
y esté capacitada para poder enfrentarse a la vida, que tengan un mejor juicio, que sean mejores personas, que sean personas con mayor conocimiento y sobre todo para poder obtener un pensamiento crítico. Pero no solamente tener un pensamiento crítico, sino poder emplearlo dentro de las situaciones en el contexto en el que los alumnos o incluso los docentes se encuentran. Pero todo esto no hubiera ocurrido si tanto el secretario de Educación, el presidente y la población no se hubieran preocupado por sus necesidades en ese momento. Si ninguno de ellos se hubiera involucrado en este proceso, nada sería posible. No sin mencionar que para lograr todo esto se necesitó de la construcción de muchas aulas, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. El gobierno les facilitaba el material para la construcción de las aulas, pero la población tenía que construir las aulas. Se tenía pensado que si el docente vivía dentro del aula, pues podía poder brindar una mayor educación de calidad, porque el docente se encontraba más cerca de su trabajo, no tenía que salir, y esto para que existiera un mayor compromiso. Las aulas que tuvieron mayor impacto fueron las que se encontraban dentro de las zonas urbanas. Pero esto se generó porque dentro de las zonas urbanas las familias contaban con una mayor economía, mayor apoyo de los padres de familia hacia los alumnos, ya que como conocemos en las zonas rurales pues se dedican más al campo y dejan de un lado la educación. Por lo que dentro del periodo de este presidente lo que mayor tuvo inversión fue la educación, ya que era visto como una prioridad en esos momentos. Otro aspecto que más me gustó fue que durante el periodo de Adolfo López Mateos, las escuelas normales tuvieron una gran influencia. Se capacitó a los docentes, les brindó una nueva metodología, todo esto con el fin de que todo lo que se había propuesto dentro del plan de 11 años se cumpliera. Por lo que este fenómeno demostró que para tener una educación de calidad es necesario que el gobierno invierta en la educación. Realmente me gustó cómo fue cambiando la educación durante el plan de 11 años, porque nos va mostrando cómo va cambiando la educación de acuerdo a las necesidades que se mostraban en ese momento, cómo es que se fue convirtiendo en una política pública por las necesidades que la población mexicana, más que nada los alumnos de educación básica, tenían ciertas necesidades, ya que no sabían leer ni escribir. Esto porque es que anteriormente se dedicaban a los oficios, no existían tantas profesiones. El papel que tiene el profesor ante el grupo, la gran responsabilidad que tiene el maestro para poder convertir a una persona en una persona racional, competitiva, pensante, pero todo esto con el apoyo tanto del gobierno, de la institución y de los padres de familia.